Muy bien. Bueno, arrancamos nuestra sexta clase. Bien, hoy vamos a hablar sobre conductores. Vamos a seguir en electrostática y por lo tanto esta primera aproximación a los conductores va a ser dentro de la electrostática. Y ahora vamos a ver específicamente por qué estoy haciendo esa aclaración. Bueno, un conductor es básicamente un material, en general se trata de los metales, pero cualquier material en donde haya electrones libres que puedan moverse dentro de ese material se considera un conductor. ¿Por qué estos electrones pueden estar libres, entre comillas, como tengo escrito allí? Porque son electrones que dentro de los átomos de los que forman parte, son los que están más alejados en la estructura atómica, o sea, en las capas más externas de cada átomo, y esos electrones se pueden arrancar o extraer del átomo más o menos fácilmente, sin demasiada energía que se necesite, y una vez que son arrancados, esos electrones pueden moverse también más o menos libremente en el material. Después vamos a ver más adelante, cuando veamos, analicemos un poco más el modelo de la conductividad, que los electrones no se mueven totalmente libres, sino que como al haber sido arrancados de un átomo, ese átomo queda cargado positivamente, y esos átomos que quedan cargados positivamente son más pesados que los electrones, forman una red iónica, así se llama, y los electrones que se mueven más o menos libremente, en realidad se mueven bajo la influencia de esa red, y chocan contra esa red, colisionan y pierden energía en general. Pero por ahora esa parte no la consideramos, lo que pensamos es que los electrones se mueven, y la clave es que para quedarnos dentro de la electrostática, vamos a esperar hasta que la cosa llegue a una situación de equilibrio y los electrones vuelvan a estar quietos. Naturalmente, cuando un electrón entonces es arrancado de un átomo, ese electrón lleva carga negativa y deja una carga positiva en otra parte del material. ¿Y por qué son metales en general los conductores? Bueno, porque los metales, los elementos, o sea, los átomos de esos metales, en general son átomos de número atómico alto, que tienen muchos electrones, y tienen electrones que están más alejados del núcleo que otros, del orden de 1 a 2, generalmente por átomo, y esos son los que son fáciles de arrancar. Pero bueno, no son los únicos materiales, los metales que pueden conducir, o sea, que la carga se puede mover, sino que también, bueno, puede haber otros como las soluciones salinas, que vamos a ver algún ejemplo cuando veamos las pilas, las baterías, en donde ahí hay, en una solución, hay iones positivos y negativos, ambos se pueden mover libremente. O el otro ejemplo son los plasmas, que un plasma es un estado de la materia muy abundante en el universo, que es un gas que está a una temperatura tan alta que los átomos, por esa temperatura tan alta, se ionizan y quedan cargados, o sea, se separan electrones y quedan cargados los iones, igual que pasa en un metal, pero esto ocurre en un gas a muy alta temperatura, y una vez que eso sucede, bueno, esas cargas que quedaron separadas se pueden desplazar y producen corriente eléctrica, que como dije vamos a ver más adelante en la materia. Entonces, como remarco esto que está escrito allí abajo de todo, vamos a considerar principalmente el caso de los metales, y vamos a estudiar en esta primera parte las propiedades de esos metales, de esos conductores, dentro de la electrostática. O sea, quedándonos en la situación en la que se pueden mover los electrones, pero esperamos hasta que se vuelvan a quedar quietos. Bien, entonces, bajo esa premisa, existen una cierta cantidad de propiedades que van a tener los conductores,
propiedades que los vamos a caracterizar, y por eso lleva el título esto de arriba de todo, por conductores ideales. O sea, los conductores ideales son los que van a cumplir estas propiedades que ahora vamos a enumerar. Bien, bueno, la primera propiedad, y quizás la más importante, es que el campo eléctrico en un conductor va a ser cero en todo punto interior al conductor. ¿Por qué tiene que pasar esto? O sea, en un conductor en electrostática, ¿no? O sea, dentro de la electrostática, si estamos mirando los conductores, el campo eléctrico en el interior del conductor, por ejemplo, acá tengo un conductor dibujado, un volumen de algún metal, un pedazo de un metal, el campo en el interior tiene que ser, el campo eléctrico tiene que ser cero. ¿Por qué tiene que ser cero? Bueno, porque si fuese distinto de cero, los electrones sentirían la influencia de ese campo y se moverían. Y si se mueven, no estaríamos en electrostática. Entonces, si hay un campo no nulo, hay corriente eléctrica y movimiento de cargas. Pero como yo quiero esperar hasta que las cargas estén quietas, una vez que están quietas, el campo tiene que ser cero. Es medio tautológico esto porque estoy diciendo, bueno, estudio el caso en el que las cargas están quietas, en ese caso entonces el campo es cero, y bueno, el campo es cero porque las cargas están quietas. Pero bueno, es todo consistente y no hay nada malo en decir esto. Entonces, lo que sucede en un conductor es que las cargas que se pueden mover, y en general los que se van a mover son los electrones, se van a tener que acomodar siempre de forma tal que el campo eléctrico sea nulo en el interior. Bien, entonces esta es la propiedad básica que cumple un conductor en electrostática. Bueno, una vez que sé que el campo eléctrico vale cero en el interior, entonces eso quiere decir que el potencial eléctrico, cuyo gradiente nos da el campo eléctrico, dentro de la electrostática sabemos que se cumple eso, que existe una función tal que su gradiente me da el campo eléctrico. Si el gradiente de esta función da cero en todo el interior, eso quiere decir que la función esta es constante, o sea que el potencial eléctrico es constante en todo el interior del conductor, o sea que si se trata de un volumen el conductor, el volumen va a ser un equipotencial. Y como es constante todo el volumen, también va a ser constante sobre la superficie. Entonces, el potencial eléctrico es constante en todo el volumen y en toda la superficie que rodea al conductor. Sabiendo que el potencial... Entonces, esta sería la segunda propiedad, ¿no? La propiedad que cumple, que se deriva, digamos, de esta otra, de la primera, es consecuencia de la primera. Bueno, una vez que sabemos que el potencial es constante en toda la superficie de un conductor, eso significa que si existiera algún campo eléctrico, justo saliendo del conductor, porque sabemos que en el interior vale cero, ese campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la superficie del conductor. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando uno tiene un volumen, una superficie equipotencial, en las líneas de campo eléctrico, el campo eléctrico es siempre perpendicular a esa superficie equipotencial. O sea que si hay campo eléctrico en el borde, que es el único lugar donde podría haber, porque en el interior tiene que valer cero, ese campo eléctrico tiene que ser normal al conductor, o sea, perpendicular a la superficie del conductor. Otra forma de ver esto es decir que la componente tangencial del campo eléctrico, esa puedo decir que es cero, inmediatamente, porque si no lo fuese, si hubiese una componente tangencial, o sea, paralela a la superficie de campo eléctrico en el conductor, los electrones que se pueden mover libremente se moverían por la superficie del conductor. Bueno, yo, como no quiero, esperé hasta la situación en que las cargas están quietas, entonces no puede haber una componente tangencial porque si no las cargas se moverían en ese conductor. No hay un impedimento para que haya una componente perpendicular porque lo que decimos es que las cargas se pueden mover más o menos libremente dentro del conductor. Ya para arrancarlas del conductor no es tan sencillo como arrancarlas dentro. ¿Por qué? Porque para arrancarlas fuera del conductor las estoy sacando del material ese y allí voy a tener que hacer entregar mayor energía que la que normalmente tendría que entregar para arrancarlas de un átomo que está libre. ¿No? Hay una diferencia entre arrancar una carga de un material entero que arrancarla internamente. Bien, bueno, entonces hasta ahora
por el hecho de que estamos en electrostática, tenemos estas tres propiedades, ¿no? Que son básicamente una consecuencia de la otra. Bien, bueno, la siguiente propiedad, que también es consecuencia de estas, de las anteriores, es que la carga, si el conductor tiene carga, tiene que estar únicamente en la superficie del conductor. O sea, no puede haber carga en el interior del conductor. O sea, en ningún punto de adentro del conductor puede haber alguna carga. ¿Por qué? Bueno, si yo ya sé que el campo eléctrico vale 0 en todo punto interior, puedo tomar cualquier volumencito adentro del conductor, me dibujo aquí un volumencito, ¿no? Supongamos que tomo un volumen chiquitito ahí adentro, y aplico Gauss. ¿Qué me dice Gauss? Gauss me dice que la integral de superficie sobre ese volumencito es la carga encerrada dividido epsilon 0. Pero si estoy dentro del conductor, la integral de superficie del campo eléctrico en la superficie de ese volumencito va a ser 0, porque el campo eléctrico vale 0. Lo cual me dice que en el interior de cualquier volumencito que yo dibuje, la carga neta tiene que ser 0. O sea que no hay carga en ningún punto interior del conductor, porque eso lo puedo hacer en cualquier punto. No así en la superficie, porque cuando estoy en la superficie no puedo tener un volumen que me englobe todo ese punto de la superficie y incluya solamente puntos del conductor, porque voy a incluir puntos que están por fuera del conductor, donde ahí podría haber un campo eléctrico. Entonces, la conclusión de eso es que, es consecuencia de nuevo de esta primera propiedad, es que la carga, si hay carga en el conductor, tiene que estar en la superficie. O sea, la densidad de carga en el interior del conductor es 0, en cualquier punto. Bien. Bueno. Bueno, y la cuarta propiedad involucra hacer una pequeña cuenta, y es el hecho de que, vamos a aplicar Gauss para hacer eso, que si estoy cerca de los puntos de la superficie del conductor, el campo eléctrico justo arriba de la superficie, o en el límite acercándome a la superficie, va a valer, o tiene que valer, sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga en la superficie del conductor. ¿Sí? De la primera propiedad, de la propiedad anterior, yo concluí que la densidad de carga en el interior del conductor es 0, pero nada me impide tener carga en la superficie. Y esa carga en la superficie la vamos a llamar sigma, y lo que se puede deducir, ahora lo vamos a ver, es que el campo eléctrico justo en la superficie, o en el límite de acercarme a la superficie, tiene que ver con esa densidad de carga. Es la densidad de carga dividido epsilon 0, y apunta además en la dirección normal. Que apunta en la dirección normal ya lo sabía de la página anterior, donde vimos que si había un campo eléctrico, no podía tener componente a lo largo del conductor, o sea, la componente en la dirección tangencial. Pero, feliz día del profesor, me dice. Ah, bueno, gracias. Pablo lo dice, otro profesor, bueno, igualmente. Sí, siempre está el día del maestro, y después, unos días después, es el día del profesor, ¿no? Lo inventaron hace poco. Hablando de día, después hablamos del día de la primavera, que es asueto, así que eso se rumorea. Bueno, sigamos con esta cuenta, no perdamos el hilo. Bueno, entonces lo que quiero mostrar es que el campo eléctrico es esto que está recuadrado. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que voy a hacer es tomar una superficie de Gauss, que es un pequeño cilindrito, de Gauss. Esto se hace muy a menudo, que uno toma unos pequeños cilindritos. Ya mandaron el mail avisando que es asueto el 21. No. Ah, ya mandaron. Ah, buenísimo. Es una afirmación esa, pensé que era una pregunta. Yo no lo vi el mail, pero sí me había llegado el rumor de que iba a ser así. Perfecto, entonces lo vamos a respetar. Bueno, entonces tomo este cilindrito de Gauss, ¿no? Entonces voy a aplicar el teorema de Gauss en este cilindro, en esta superficie cilíndrica, que está formada por estas dos tapas chiquititas, y un cilindro que tiene una altura
también chiquitita. Lo que voy a hacer es hacer tender después la altura esta a 0. Bien, entonces aplico Gauss allí y lo que digo es que la integral de superficie del campo eléctrico en toda la superficie de este cilindro es igual a la carga encerrada. Bueno, la integral de superficie la separo, la integral sobre las tapas. La integral sobre la tapa que está justo arriba. Este es un cilindrito que la tapa de arriba está un poquito por arriba de la superficie del conductor, que es esta S, y la tapa de abajo está en el interior del conductor. O sea, tengo el conductor en el interior, o sea, hacia abajo de esta superficie, y afuera tengo el aire, nada, no hay conducción. Entonces, tomo un cilindrito que está con una tapa por afuera del conductor y otra tapa por adentro. La tapa que está por afuera, lo que puede haber es un campo eléctrico, y como dijimos que bien cerca de la superficie del conductor, que es lo que ocurre en este caso, porque tomé el cilindrito de una altura muy pequeña, el campo eléctrico puedo decir que apunta en la dirección normal, a la cual llamo N. Entonces la integral sobre la tapa superior es el campo eléctrico por el área. Y lo que estoy también suponiendo es que como esto es un área chiquitita, el campo eléctrico lo aproximo por una constante que vale E. Y lo multiplico por el área de la sección A. En la tapa del interior, que es la que estaría por debajo, el campo eléctrico vale 0. O sea que ahí también tendría que ser campo eléctrico por área, pero como el campo eléctrico es 0, pongo un 0, o sea que eso no va a contribuir. Y en las tapas de los costados, en el costado del cilindrito, o sea, todo en el borde lateral, puedo decir dos cosas. Una, que el campo eléctrico también vale 0 porque no hay componente tangencial, así, o sea, la normal a la superficie lateral coincide con la dirección tangencial sobre la superficie del conductor, ¿correcto? La otra es decir que como el H lo voy a hacer tender a 0, la contribución que pueda haber del campo eléctrico en esa parte, el área lo voy a hacer tender a 0. O sea que por una razón u otra, o ambas, no hay contribución para la integral de superficie del campo eléctrico sobre el borde lateral. O sea que lo único que me queda es la tapa de arriba. Y entonces me da que eso es E por A, ¿no? Porque por normal me da 1. Entonces eso me queda del lado izquierdo de Gauss, el campo eléctrico en este punto por el área de este cilindrito. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada. ¿Cómo es la carga encerrada? Bueno, la carga yo dije, y sé por la propiedad anterior, que está solamente sobre la superficie, que la densidad de carga ahí la llamé sigma. Entonces la carga que encierra este cilindrito es solamente la carga que está en ese pedacito de superficie cuya densidad de carga es sigma, o sea que es sigma por A, el pedacito de superficie. Eso me daría entonces la carga encerrada dividido epsilon 0, que es la constante que siempre tengo que agregar. Con lo cual entonces me queda E por A igual a sigma por A dividido epsilon 0. Cancelo la sal de los dos lados y me queda que E es sigma sobre epsilon 0, que es lo que quería demostrar. Y además, como sabía de antes que era en la dirección normal, le agrego la normal para darle el carácter vectorial. ¿Sí? ¿Todos entendieron esto? ¿Cómo era que se cancela? ¿Cómo era que se cancela? Sí, perdón. No, contestá. Estabas diciendo algo. Está diciendo que sí. ¿Cómo era que se cancelaba A? Pregunta Flor, porque aparece A de los dos lados, ¿no? Del lado izquierdo estoy haciendo la integral de superficie del campo, del lado derecho estoy haciendo la carga encerrada. Y en las dos aparece A. ¿Por qué aparece A? Porque es el mismo área, es el área del cilindrito. En un caso es la tapa y en otro caso es el área que está justo sobre la superficie del conductor. El campo en la parte de abajo, ¿por qué es 0? El campo en la parte de abajo es 0 porque estoy suponiendo que esta es una parte de la superficie del conductor, ¿no? Yo dibujé una parte de la superficie del conductor, el conductor, supónganse que da toda la vuelta, que es una esfera, una bola metálica, y esto es el interior, lo que está por debajo. Bueno, eso iba a preguntar, perfecto. Bien, bueno, entonces esta es una propiedad que vamos a tener en cuenta en alguna situación, es que el campo eléctrico en la superficie del conductor, o sea, bien cerca de la superficie del conductor, está relacionado con la densidad de carga en el conductor, que es una densidad de carga superficial. ¿Sí? Bueno, fíjense que esa densidad de carga en general no va a ser constante. Supónganse, por ejemplo, hay una situación en donde claramente no es constante,
es si yo tengo un conductor que inicialmente no tenía carga, o sea que estaba sin carga neta, que es lo que va a suceder en la mayoría de las situaciones. Yo tengo algún metal suelto ahí en alguna parte del universo, ese metal no tiene carga neta, por alguna razón yo cambio la distribución, pero no tiene carga neta, pero adentro tiene átomos, y esos átomos tienen electrones y tienen iones. Cuando los electrones se arrancan, quedan iones cargados positivos y electrones cargados negativos. Entonces, cuando esos electrones, si yo por algún efecto, no sé, prendo algún campo eléctrico un rato y después lo apago, pero espero que se llegue al equilibrio y arranco los electrones de esos átomos, voy a crear una diferencia de carga en el interior del conductor, pero la carga neta sigue siendo cero. Entonces, si la carga neta en ese caso es cero, y yo sé, por otro lado, que en el conductor, en electrostática, la carga está solamente en la superficie, si yo integro la densidad de carga en toda la superficie del conductor, me tiene que dar cero, porque justamente estoy comprobando que la carga neta sea cero. Y entonces, si tengo una integral en toda una superficie que me da cero, o bien la densidad de carga es cero, que podría ser el caso, un caso donde no haya densidad de carga en la superficie, o bien en algunas partes es negativa y en otras partes es positiva, de forma tal que cuando la integre toda me dé cero. O sea que eso me dice que, por ejemplo, en este caso en donde el conductor estaba inicialmente descargado, la densidad de carga en la superficie nunca puede ser constante. ¿Sí? Con lo cual, el campo eléctrico tampoco va a ser constante, va a ir variando según varíe la densidad de carga. ¿Ok? Bueno, con esto no quiero decir que necesariamente todos los conductores cumplan que su carga total sea cero, ¿no? Puede pasar que uno a un conductor lo cargue, vamos a ver que eso es una cosa útil que uno puede hacer. Uno puede cargar a un conductor trayendo carga de otro lado. De todas formas, todo lo que dije antes sigue valiéndose, aun cuando yo lo cargue al conductor trayendo carga desde otra parte. Si espero hasta la situación de electrostática, tiene que cumplirse que el campo en el interior sea cero, que el volumen sea un equipotencial, que la superficie sea un equipotencial, que el campo vaya en la dirección normal, que en el interior del conductor la densidad de carga sea cero y que el campo en el borde tenga que ver con la densidad de carga. Todo esto, si ustedes se fijan, lo demostramos sin tener que usar en ninguna parte que la carga neta sea cero en el conductor. Eso lo estoy diciendo solamente acá al final, para remarcar que en general sigma no es constante. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. Bueno, veamos algunas situaciones ahora entonces con conductores que van a dar lugar a algunas propiedades interesantes y también a alguna aplicación. Bueno, en la primera situación, ¿no? O sea, hasta aquí lo que vimos fueron una serie de propiedades que tienen que cumplir los conductores en electrostática. Bien, supongamos que estoy en una región donde tengo un campo eléctrico constante, uniforme, que es algo que ya nos encontramos o vimos que apareció varias veces en la materia. Por ejemplo, podría crearme ese campo eléctrico uniforme, como vimos en alguna clase, poniendo dos placas infinitas o muy grandes, de superficie muy grande, paralelas, uno respecto al otro, una con carga positiva, la otra con carga de signo opuesto, negativa, y sabemos que entre esas dos placas el campo eléctrico es constante y tiene que ver con la densidad de carga sobre estas placas, ¿no? Entonces me creo una región de campo eléctrico uniforme haciendo este diseño. Bien, entonces ahora en esta configuración que tengo, vengo y traigo un conductor, o sea, traigo algún volumen de un metal. ¿Sí? Y lo traigo y lo coloco en esa región entre las dos placas. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es lo que ya está anticipado acá en este dibujo. En el conductor tengo átomos que tienen electrones y los núcleos, y esos electrones que son, y sobre todo los que son fáciles de moverse o arrancarse del átomo, lo que van a ver es que yo tenía un campo eléctrico, en el dibujo anterior, traigo el conductor acá,
sienten este campo eléctrico y se empiezan a mover. Bueno, ¿qué hacen los electrones cuando ven un campo eléctrico? Se mueven en contra del campo eléctrico porque son cargas negativas, la fuerza es Q por E, pero Q es negativa, los electrones se mueven en contra. O dicho de otra manera, los electrones ven estas cargas positivas y tienden a querer acercarse hacia allá. Entonces los electrones del conductor van a empezar a moverse y se van a ir agrupando en la superficie del lado izquierdo, porque son atraídos por estas cargas positivas, o dicho de otra forma, también equivalente, porque el campo eléctrico los hace mover hacia allá. Cuando los electrones se muevan los electrones en este conductor que tenía carga neta, 0 inicialmente, se muevan hacia la izquierda, lo que van a hacer es dejar tras de sí cargas positivas, porque fueron arrancados de átomos y dejaron una carga positiva en ese átomo. Bien, pero lo que yo sé es que una vez que esos electrones se estacionaron y se llegó a una situación de equilibrio, sabemos que se tienen que cumplir una serie de propiedades, por lo que vimos antes. Una es que el campo eléctrico, ahora en el interior del conductor, tiene que ser 0. La otra es que la carga tiene que estar distribuida solamente en la superficie, como está indicada en este dibujo. Entonces lo que va a pasar es que me va a quedar cargada una parte de la superficie del conductor con carga negativa y la otra con carga positiva. ¿Sí? Estas cargas positivas son el resultado del defecto de electrones que se fueron hacia el otro lado. Entonces esto lo puedo pensar como que lo que sucedió es que el conductor se las ingenió con sus cargas libres para producir un efecto de apantallamiento del campo que tenía inicialmente, ¿sí? Porque yo inicialmente tenía un campo que era uniforme y constante y ocupaba todo el espacio, y ahora al traer el conductor es como que se me apantalló el campo de adentro y tiene que valer 0. Sí, y eso es efectivamente lo que sucede. Bueno, además, otra cosa que sucede es que las líneas de campo que antes eran paralelas y equiespaciadas se deforman por la presencia de este conductor, y se deforman de tal forma que van a tener que entrar en forma perpendicular al conductor, porque es otra de las propiedades que sabemos que se cumple. Acá en el dibujo más o menos no está demasiado bien, no deberían ser así inclinadas, sino que tienen que ser exactamente perpendiculares, si es un conductor ideal, y también salen perpendiculares de la otra parte, ¿no? O sea, el conductor deforma las líneas de campo y crea este efecto de curvas en el campo eléctrico que entren en forma perpendicular. ¿Sí? A este efecto de apantallamiento que se produce por las cargas libres del conductor que apantallaron el campo interno se lo llama blindaje. O sea, es como que las cargas libres que tenía el conductor me blindaron el interior del conductor. ¿Sí? Acá les voy a hacer una pregunta para pensar, ¿no? Lo que sucedió entonces físicamente es que las cargas libres que estaban en el conductor se agruparon de esta forma y el resultado entonces es que el campo eléctrico va a valer 0 acá en el interior. Supónganse que yo ahora no entiendo lo que significa apantallamiento. Eso significa que las cargas se dispusieron de una forma tal que el campo en el interior ahora vale 0. No valía 0 el campo en el interior. El campo en el interior, campo en el volumen que ahora ocupa el conductor, si yo dibujo acá el volumen del conductor, pero todavía no lo traigo, el campo ahí valía E0, que es distinto de 0. Ahora vine, traje el conductor y el campo en esa región vale 0. O sea, se apantalló el campo. Entonces, lo que les quería preguntar es esta situación, ¿no? Supónganse que yo hago eso, el campo entonces se me hace 0. Sí, como pregunta acá Flor, entonces es hacer que en una región la carga sea nula. Eso es una consecuencia de que el campo sea 0. O sea, porque si el campo vale 0, como vimos antes, aplico Gauss en cualquier región y entonces la carga ahí vale 0. Pero yo lo vería más como una consecuencia de eso. Es el campo eléctrico se hace 0 como resultado de esta configuración de cargas que quedaron de esta forma. Y ahora apunta a eso la pregunta que les quiero hacer, que es algún ejercicio incluso de la guía. Si yo tengo esta configuración de cargas, y tengo además estas dos placas, lo que resulta de esa combinación de cosas es que el campo eléctrico acá vale 0 y afuera va a valer algo, en particular cerca de las placas va a valer este E0,
que valía originalmente. O sea, cuando estoy alejado del conductor, el campo eléctrico vale 0, cuando me acerco, va tomando esta forma, y cuando entro al conductor, el campo eléctrico vale 0. Bien, supónganse que yo ahora apago el campo eléctrico este externo que tengo, o sea, saco estas placas. ¿Qué pasaría con las cargas estas que tenía sobre las superficies sobre la superficie del conductor? Si yo apagué el campo eléctrico, ¿qué les pasa a esas cargas? Yo diría que se van a redistribuir de vuelta en el interior del conductor. Claro, efectivamente estas cargas, ahora si ya no tienen nadie que tira de ellas, que tironea de ellas, como era el caso cuando tenía el campo eléctrico, lo que van a querer hacer es volver a juntarse con las cargas positivas, ¿no? Porque negativas y positivas se atraen, y eso va a suceder, claro, se van a ir redistribuyendo de forma tal que se vuelven a juntar, espero hasta que se quede todo quieto de nuevo y el campo eléctrico vuelve a ser 0, pero ahora porque no hay carga neta en ningún lado, las cargas se juntaron y los átomos quedaron con carga neta 0. Bien, bueno, pero ¿qué pasa si ahora yo digo lo siguiente? ¿No? Es algo que no es real, pero me hago un experimento inventado, si quieren, en el que hago esto mismo que dije antes, primero tengo un campo eléctrico, traigo el conductor, espero que las cargas se pongan de esta forma, compruebo que el campo eléctrico en el interior vale 0, todo muy bien, y ahora apago el campo eléctrico externo, o sea, saco las placas estas de afuera, pero dejo atornilladas las cargas tal como están en este dibujo, o sea, no permito que las cargas libremente se vuelvan a juntar, sino que las dejo así atornilladas. O sea que lo que hago es, una vez que las cargas se agruparon en la superficie, les pongo un clavito, tac, 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 a cada una y las dejo así atornilladas. ¿Cuánto valdría el campo eléctrico en ese caso si me paro adentro del conductor? ¿Constante, dice Flor? Sí. ¿Y cuál es el valor de esa constante? ¿Cuánto valdría? Maximiliano dice, ¿no tendría que valer 0? ¿Es 0, dice Flor? Bueno, hay una discrepancia allí. Respecto a lo que pregunta Maximiliano, ojo, yo estoy diciendo que ahora las cargas las atornillé, no las dejé mover libremente. Cuando las dejaba mover libremente, efectivamente pasaba que las cargas se volvían a agrupar para que el campo eléctrico valga 0. Yo diría que vas a Yo, tener, sí. o sea, podés ver el potencial del campo y sabés que el momento monopolar va a ser 0, entonces vas a tener un campo generado por el gradiente del momento dipolar. Además, medio que parece un dipolo, así como están separadas. Bueno, sí. De hecho, es la forma de resolver exactamente cuánto vale el campo generado por esta distribución de cargas, es pensarlo como un dipolo, pero quiero algo más sencillo que ¿Y no llegar a... debería ser la densidad dividido epsilon 0? ¿Y la densidad cuánto vale? O sea, está bien, pero no la conozco la densidad, ¿no? Que ese es un problema que tienen los conductores. Digamos, porque uno está en electrostática y como vimos hasta ahora, electrostática es bastante fácil. Si uno le dan la densidad, calcula el campo, básicamente. Eso es electrostática, ¿no? Es hacer integrales. Si uno no sabe hacer si uno puede usar simetrías, las integrales las hace con Gauss. Pero el problema con los conductores, que la pregunta o la observación que me hizo, no sé quién fue, pero me hizo un compañero, me sirve para decir esto. En los conductores el problema es que yo no sé cuál va a ser la densidad. Después vamos a ver que hay un mecanismo, un método para resolver problemas en conductores, aun si yo no sé de antemano cuánto vale la densidad e incluso obtener la densidad. Pero por ahora no sé cuánto vale la densidad. Entonces, es cierto que que el campo va a estar relacionado con la densidad, pero no sé cuánto vale. Claro, acá Manuel me dice, menos es 0 para que si volvés a prender el campo vuelva a dar 0 en el interior. Sí, pasa por ahí, también medio que lo había dicho Flor, aunque le faltó el signo menos. Pero, claro,
Si yo tengo, o sea, piensen lo siguiente, ¿no? Si yo las cargas las atornillé de esta forma, cuando estoy en esta situación en la que estoy, exactamente en este dibujo, en donde tengo el campo eléctrico externo y tengo las cargas distribuidas de esta forma, ¿por qué el campo eléctrico en el interior vale 0? Bueno, porque lo puedo pensar de la siguiente forma, digo, es el campo eléctrico que me genera las placas estas que están acá afuera, que el campo eléctrico que me generan estas placas que están acá afuera, sé que vale es 0, más el campo eléctrico que me generan estas cargas distribuidas, ¿sí? Porque yo tengo estas cargas así y estas cargas me generan un campo eléctrico. Bueno, para que valga 0, ese campo eléctrico que me generan estas cargas tiene que compensar exactamente con el campo que me generan las placas. O sea que el campo eléctrico que me generan estas cargas es menos E0, de forma tal que la suma de los dos me da 0. Ahora, si yo saco, ¿sí? Y eso es lo que pasa físicamente, ahora si yo saco las placas y se me fue el E0, que me contribuiría a que esto me dé 0, y dejo estas cargas atornilladas, el campo que me va a dar al interior es menos E0, ¿sí? Porque quedan estas cargas solas y no hay nadie que compense ese campo que me dan estas cargas. ¿Se entienden que sí, efectivamente el campo que me dan estas cargas lo puedo pensar como el campo de un dipolo y el dipolito ahí adentro me da un campo que se opone al campo eléctrico que yo tenía inicialmente? Pero prefiero por ahora decirlo simplemente con el razonamiento anterior, sin tener que llegar a pensar que esto sea un dipolo o nada por el estilo. ¿Sí se entendió? Está bueno poder entender eso porque hace a comprender un poco las cuestiones y distinguir entre la situación real, ¿no? Que la situación real no es esa, no puedo yo ir y atornillar cada una de las cargas con un clavo, como dije antes. Las cargas, cuando yo apague el campo externo, se van a reagrupar y va a pasar lo que dijimos al principio, ¿no? Que va a dar 0 el campo otra vez. Yo tengo una pregunta entonces con esto, Sí. porque dijimos que el campo en el interior va a ser 0, pero eso va a ser siempre que nuestro conductor esté dentro de ya un campo eléctrico dado por otra cosa. No, o sea, si no hay un campo eléctrico que está dado por otra cosa, va a ser 0 también, porque si estoy en electrostática, Claro. sí. Pero sí, Ok. va a ser 0 siempre, porque haya o no campo eléctrico. Si hay un campo eléctrico, se las va a ingeniar para hacer 0, como es este caso. Ok, bien. Bueno, relacionado con esto está la siguiente propiedad que cumplen también los conductores. ¿Qué pasa si tenemos un conductor que sea hueco? Es decir, que tenga en el interior una cavidad, y consideremos primero el caso que adentro de esa cavidad no hay carga, o sea, no hay ninguna carga neta, no hay ninguna carga puntual, no hay nada, no hay carga. Adentro es un conductor que tiene un hueco, o sea, piensen en una caja metálica, por ejemplo, con un cierto espesor, el espesor es esto que está acá rayado, esa caja metálica, adentro de la caja es como una parte hueca en donde no hay conductor adentro de esa caja, en ese hueco, y tampoco en este caso vamos a suponer que no hay ninguna carga. Bien, bueno, lo que puedo decir entonces en ese caso es que el campo eléctrico en el interior del conductor sabemos que vale 0 porque es un conductor, y estoy en electrostática, y en el interior, en la cavidad, también va a valer 0 porque no hay ninguna carga, no hay nada, o sea que el campo eléctrico vale 0 en todas partes, ¿no? Bien, bueno, una consecuencia de eso es que o sea, nosotros sabemos que si hay carga en el conductor, la carga se puede agrupar en la superficie, no puede haber carga en el interior, ¿sí? Por el hecho de que el campo eléctrico valga 0, no puede haber ninguna carga en el interior del conductor. Tampoco puede haber ninguna carga en el interior de la cavidad porque es algo que dijimos que pasa, o sea, no es que no podría, yo podría traer una carga ahí adentro y eso me generaría un campo eléctrico en el interior de ese hueco. Pero si no tengo ninguna carga en ninguna parte de ese conductor, el campo eléctrico ahí vale 0, también vale 0 afuera, y si hay carga puede agruparse en la superficie. Pero ahora, como el conductor este es hueco, tiene dos superficies. Tiene una superficie externa y tiene una superficie interna, o sea, que
que limita el conductor de la cavidad que hay en su interior. A la superficie externa la llamo SE, a la interna la voy a llamar S sub I. Bueno, tiene que pasar, es una consecuencia de ciertas propiedades del campo eléctrico en electrostática, que la densidad, si hay densidad de carga, solamente puede ocurrir esa densidad de carga en el exterior. ¿Sí? En el interior, la densidad de carga superficial también tiene que valer 0. Remarco que esto es cierto y es válido siempre y cuando no haya carga en el interior de la cavidad. ¿Sí? Después consideremos el caso de cargas en el interior de la cavidad, eso puede cambiar. Pero si no hay cargas en el interior de la cavidad, la densidad de carga en la superficie interna también tiene que ser 0. Bien, eso no es obvio y habría que demostrarlo, y la demostración es un poquito rara, pero voy a tratar de explicarla. Bueno, supongamos que hubiese una densidad de carga en el interior que fuese distinto de 0. O sea, lo vamos a demostrar por el absurdo, si quieren. Si hubiese una densidad de carga en el interior que sea distinta de 0, entonces en el interior, por ejemplo, las cargas podrían estar agrupadas de esta forma: negativas de un lado, positivas del otro. ¿Por qué tiene que pasar que haya negativas de un lado y positivas del otro? Bueno, porque supónganse que dibujo una superficie de Gauss como esta punteada que está acá. ¿Sí? La punteada en negro que está acá, dibujo una superficie de Gauss así, aplico el teorema de Gauss ahí y digo, la integral de superficie del campo eléctrico tiene que ser la carga encerrada por esta superficie. Pero carga encerrada no hay, porque no tengo carga neta ni en la cavidad ni en el conductor. Estoy suponiendo de nuevo un conductor que está descargado inicialmente. Entonces, la cantidad de carga que hay ahí encerrada vale 0. Perdón, en realidad me adelanté. Esto tiene que valer 0. Esta es la demostración de que no puede haber carga neta, perdón. Tomo una superficie de Gauss que pase por adentro del conductor, como esta que estoy dibujada acá, y como el campo eléctrico vale 0, entonces la integral de superficie del campo eléctrico va a valer 0. Lo cual eso me dice que si hay carga encerrada, que no puede haber carga encerrada por esta superficie. ¿Por qué? Porque pasa esto, entonces la integral de superficie de esa densidad de carga tiene que ser 0. ¿Sí? Lo dije un poco confuso, pero lo repito. Supongamos que hay una densidad de carga en la superficie interior y esa densidad de carga es distinta de 0. Bueno, una primera propiedad que tendría que cumplir esa densidad de carga si existiera es que su integral de superficie tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la carga encerrada por cualquier superficie que yo dibuje que englobe esa cavidad y que pase por adentro del conductor es 0 por el teorema de Gauss. Porque como el campo eléctrico vale 0, entonces la carga encerrada tiene que ser 0. ¿Correcto? Bueno, entonces hasta ahí, si hay densidad de carga, tiene que estar como esta del dibujo que está acá, que sea carga positiva de un lado, carga positiva de un lado, carga negativa del otro, y cuya integral total de superficie de 0. Ahora, si pasa esto, si hay cargas negativas de un lado y positivas del otro lado, va a haber un campo eléctrico en el interior, así del conductor, que va de las cargas positivas a las cargas negativas. Sí, aparecería un campo eléctrico que se forma por que están estas cargas negativas de un lado, estas cargas positivas del otro. En el interior del conductor sé que el campo eléctrico vale 0. Ahora, supónganse que yo dibujo una curva como esta verde que está acá, no una superficie, sino una curva ahora, y calculo la integral de línea del campo eléctrico recorriendo esta curva. Yo sé que por el lado de la curva que vaya por adentro del conductor, la contribución a esa integral de línea va a valer 0 porque ahí no hay campo eléctrico. Pero, si estoy en esta situación y tengo una línea de campo que va de las positivas a las negativas, cuando integre la integral de línea por este lado, me va a dar algo que es distinto de 0. Conclusión, la integral a lo largo de toda la curva esta del campo eléctrico me daría distinto de 0. Cosa que no puede ocurrir porque estamos en electrostática y vimos en la clase antes de la anterior, que esto valía siempre 0 en electrostática. Por lo tanto, esto no puede ocurrir. Bueno, esto es un absurdo. ¿De dónde provino el absurdo? De suponer que había una densidad de carga distinta de 0 adentro del conductor. Entonces, la conclusión es que no puede haber densidad de carga
en la superficie interna del conductor, y que si la hay, si hay densidad de carga en el conductor, está solamente en la superficie externa. ¿Sí? Bueno, dejo unos segundos porque sé que esto siempre trae dudas y cierto molestia y enojo, pero que no. Porque a mí también me pasa. Me pasó cuando primera vez lo vi. Bueno, por ejemplo, Flor pregunta si puedo explicar una vez más la parte de la superficie verde. No, no era una superficie, aclaré justo porque para que no se confunda. Es una línea, es una curva que yo trazo porque voy a aplicar esta propiedad del campo eléctrico, de la integral de línea. Entonces es una línea que dibujo que una parte va por adentro de la cavidad y la otra parte va por adentro del conductor. Y lo que dije es que si pasara que hubiese cargas distribuidas de esta forma en la superficie interna del conductor, entonces esas cargas me generarían un campo eléctrico en el interior de esa cavidad que va de esta forma. Y si calculo la integral de línea de ese campo eléctrico, en esta parte me va a contribuir con algo. Y en la otra parte, cuando complete el círculo, no me va a contribuir con nada porque el campo eléctrico acá ya sé que vale 0. Pero cuando calcule entonces la integral total, si tengo un campo eléctrico como este que está dibujado acá, me va a dar distinto de 0. Y como eso no puede ser, entonces lo que no puede ser es que haya este campo eléctrico. Entonces, pero este campo eléctrico dije que venía de que las cargas estaban así. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que las cargas no pueden estar así. ¿Se entiende? Bueno, mazo. Y sí. Ya sé. Hay que asimilarlo esto. O sea, lo que quiero que quede de importante es que estoy en una situación en donde tengo un conductor que es hueco, con una cavidad que no tiene carga en el interior, entonces lo que estoy diciendo es que no puede haber tampoco densidad de carga en la superficie interior. ¿Sí? De alguna forma lo que estoy diciendo es que el interior es como que queda aislado. Si yo no tengo ninguna carga acá, no se me genera ningún campo eléctrico y entonces a la superficie interior del conductor no le pasa nada. Va a cambiar la cosa cuando yo traiga una carga acá y esa carga de acá va a inducir cosas sobre las cargas que están en el conductor que van a tratar de, ven una carga positiva acá, las negativas van a tratar de ir hacia la superficie interior. Pero si no tengo ninguna carga acá, a estas no les pasa nada. Pero lo más importante e interesante es que si yo tengo un campo eléctrico en el exterior, sabemos, por lo que dijimos antes, que las cargas de conductor van a tender a apantallar ese campo que está en el exterior. Entonces van a apantallarlo de forma tal, como vimos en el ejemplo anterior del conductor entre dos placas, que el campo en el interior valga 0, en el interior del conductor, y adentro de la cavidad ni se entera de que hay un campo externo ni nada, porque el conductor que está alrededor ofició de blindaje o apantallamiento de todo lo que pasa en el exterior. Y las cargas que se puedan agrupar, se van a agrupar en esta superficie externa. Ninguna va a terminar en esta superficie interna. Yo acá, digamos, medio que demostré, o quise demostrar por el absurdo, que tenía que pasar eso. ¿Sí? Por las distintas propiedades que cumple el campo eléctrico en electrostática. Pablo, Sí. ¿y si el conductor fuera solo una superficie que no tuviera espesor adentro del campo, también es 0? Sí, porque en realidad las superficies es una idealización, ¿no? Aunque... Sí, no, como que en la práctica no se puede, ¿no? Sí, por eso. Una superficie tiene siempre un pequeño grosor, y alcanza con ese pequeño grosor porque una superficie que tenga un pequeño grosor, de todas formas, tiene millones de átomos así. Entonces, alcanza para que, con que tenga un pequeño grosor, para que sea considerado un conductor hueco. O sea, una superficie metálica, cerrada, una caja metálica, es un ejemplo de esto, porque es un conductor hueco, lo vamos a considerar un conductor hueco, con un espesor pequeño, digamos, o por ahí despreciable comparado con las dimensiones de la caja,
pero sigue siendo un espesor en la escala atómica grande, como para decir que tengo suficientes átomos allí como para lograr este efecto de apantallamiento. Y de hecho, ese es el ejemplo de esas cajas metálicas de lo que se llama la jaula de Faraday, que es un ejemplo de aplicación de los conductores para protegerse de campos eléctricos externos. ¿Sí? Porque, o sea, lo que ahí logramos es que gracias al conductor conseguimos un efecto blindaje y nos aislamos de lo que pueda pasar eléctricamente en el exterior. Entonces, eso se usa mucho en los laboratorios, cuando uno quiere tener algún instrumento y aislarse de efectos eléctricos o de ondas eléctricas, electromagnéticas que puede haber en el exterior. Si bien hay que tomar cierta precaución cuando uno piensa en ondas electromagnéticas, porque así, cuando se trata de ondas electromagnéticas, el campo varía en el tiempo, y nosotros acá estamos considerando solo la parte electrostática, o lo demostramos para electrostática. ¿Sí? De todas formas, se puede ver en la práctica que esto también es válido para el caso de ondas que varían, de campo que varían en el tiempo. Acá me dan una pregunta, solo una cosa más de eso. Entiendo que la integral de línea tiene que dar 0. ¿Por qué en este caso no da 0? No. Tiene, justamente, yo estoy usando el absurdo para decir, no, no puede no dar 0. No daría 0 la integral de línea si hubiese densidad de carga en la superficie interna. O sea, si hubiese superficie, si hubiera, todo lo subrayo, si hubiera densidad de carga distinto de 0, la integral de línea no daría 0. Y eso está mal, porque la integral de línea en electrostática tiene que dar siempre 0. ¿De dónde provino el absurdo? Bueno, de suponer que había densidad de carga en la superficie interna. Bueno, entonces estamos, estaba hablándoles de este ejemplo de la jaula de Faraday. Faraday era un científico británico, el cual vamos a estudiar después en la segunda parte de la materia, en su principal aporte al electromagnetismo, aporte fundamental que hizo y que tuvo consecuencias tecnológicas importantes. Pero bueno, otra de sus contribuciones es esta tampoco menor, pero también interesante, que es esto de aislar cosas, enjaulándolas o cubriéndolas con alguna superficie metálica cerrada. Sí, entonces acá tengo unos, y hasta ahora no vimos demasiados videos, pero van a ver que a lo largo de la materia vamos a tratar de amenizar la cosa viendo unos cuantos videos que uno puede encontrar en YouTube. Este es el primero que les quiero mostrar de una demo en un laboratorio de un señor bastante gracioso, que lo que les anticipo que es lo que va a hacer es mostrar ese efecto de aislamiento de el campo eléctrico en el exterior si me encuentro adentro de una de estas jaulas de Faraday. En este caso el campo eléctrico del exterior es el campo que produce una cosa que se llama un generador de Van der Graaf, que produce una descarga de campo eléctrico muy grande, un campo eléctrico muy intenso, y entonces asusta un poco, pero bueno, no tanto. Bueno, bien, aquí vamos a estudiar la jaula de Faraday y la bobina de Tesla. Vamos a comprobar que las ondas electromagnéticas, que todos los procesos eléctricos del exterior no influyen en el interior. Para lo cual yo me voy a meter dentro del artículo. Bien. Aparte de ahí, con esto visto, lo que queda le puede dar. Como pueden ver, las cuestiones eléctricas exteriores no influyen en el interior de la jaula de Faraday. Dale otra vez. No pasa absolutamente nada. No siente una sensación de electrocución ni de calor. Vamos a comprobar ahora que las ondas electromagnéticas de radio no pueden penetrar dentro de la jaula de Faraday, para lo cual cogemos un receptor de radio.
escuche la radio, pero ahora sí que se escucha la radio. Vamos a comprobar cómo la bobina de Tesla es capaz de producir una onda electromagnética. Bueno, esto es la bobina de Tesla, lo voy a saltear porque no importa. Bueno, así vieron entonces que este señor lo que hizo fue meterse adentro de la jaula de Faraday, es esa cosa enrejada, no es completamente cerrada, entra, así puede respirar el hombre, pero con eso alcanza, digamos, para aislarse del efecto intenso de ese campo que venía de esa cosa que estaba a la derecha, que es un Van de Graaff, ¿no? Bueno, después hay otro video más que es un poco repetitivo, que no lo voy a mostrar. Se mete adentro de la jaula con un teléfono, y lo que muestra es que el teléfono pierde señal, ¿no? Que es lo que pasa a veces cuando uno está en algún ascensor, por ejemplo, que el ascensor es una caja metálica normalmente, y allí se pierde la señal, ¿no? Porque la señal es campos eléctricos que vienen, ondas, y si estoy adentro de una de estas cajas, como vimos, el campo eléctrico se apaga o se apantalla y no me llega la señal. Bueno, inaugurando un ciclo de mostrar películas, en realidad ahí tengo a alguien, bueno, no sé quién es que está desmuteado, pero no importa. Inaugurando ahora el ciclo de películas, en realidad buscando algo de rayos, que es lo que vamos a ver después, me encontré con una película, con un pedacito de una película muy graciosa, en donde aparece la jaula de Faraday, que se llama El aprendiz de brujo. Así que se las voy a compartir para amenizar, a modo de pequeño intervalo. No sé cómo estamos en tiempo, bastante mal, pero bueno. Con los aspectos técnicos que casi no advierto otro aspecto que es de verdad muy hermoso. Creo que es mejor que entres a mi jaula. Ok, es la primera vez que alguien me dice algo como eso. Eso no me sorprende. Ahora sujétate de la barra, Becky. Ambas manos. Sí. Y ahora... ya está. Sujétate y... ojalá te guste. Es increíble. ¿Y cómo es posible? Las bobinas se disparan a una frecuencia tan alta que las chispas literalmente crean ondas de sonido al volar por el aire, lo cual es... ¡nerds! Bueno. Si nos escuchaste. Puse esta canción la otra noche. Estas bobinas son mi vida. He estado trabajando con ellas 2 años y están componiendo su música. Y no lo había notado, nunca fui capaz de apreciarlo hasta que te conocí. Te oí hablar sobre la música en tu programa y... Suficiente. Bueno, esto como ven, una jaula de Faraday puede también servir para iniciar un romance, ¿no? Se me perdió la presentación con tanta... Acá está. Yo tengo una pregunta con esto. Sí, ¿cómo aparece Esperaba que la jaula sea un poco más, digamos, espesor. O sea, lo que está dentro cuenta como cavidad y lo que separa el interior del exterior es simplemente la reja. Sí, con eso alcanza. Con eso alcanza. Pero si yo saco la mano y lo toco desde afuera, o sea, saco un dedo por una reja y lo toco desde afuera, ¿sentiría nada? ¿O? No, si sacás la mano sentís, como viste en el ejemplo del señor del señor en el laboratorio,
que él saca la antenita justo por afuera y ahí la radio vuelve a andar. O sea que afuera... Claro, pero si yo la digo saco si mano, saco el también. dedo Sí. y toco la reja desde afuera, porque sería como el exterior del conductor, donde dijimos que ahí sí había carga. Sí, sí, ahí te afecta, sí. Si tocas O sea, es una línea muy fina entre es una línea fina. tocar... Sí, sí, está bien. Sí, sí, tal Bien. cual. Bueno, acá, alguien me dice acá que en Rick and Morty, sí, sí, que son los dibujos. Cómo chamullar con una jaula de Faraday. Bueno, otra situación. Hago una consulta, Pablo. Sí, Y la malla, los agujeros de la malla, ¿de qué dimensión deberían ser? no sé. No sé. No quiero decirles algo para. No intenten hacerlo en sus casas. No sé, yo diría que tiene que ser suficientemente denso para que se parezca lo más parecido a una caja completa, ¿no? Ahí se va mi plan de fin de semana. Pero no sé específicamente en qué momento el agujero es demasiado grande como para que deje de apantallar. No sé la medida. Entiendo que también debe depender de la intensidad de los campos que vos los sometas afuera. En el caso de las ondas de radio, esos son campos muy leves, así que eso calculo que va a pasar igual, pero en el caso de una descarga con un campo muy intenso, como esos que mostraban en la película, en realidad eran trucos, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, y otro caso donde el campo puede ser muy intenso, y yo no me metería en ninguna jaula de esas para probar si eso me aisló o no, es el caso de un rayo. Los rayos, como vamos a ver al final de la clase, si llegamos, se originan en fenómenos eléctricos, es un fenómeno de electricidad en la atmósfera, y es una descarga, un campo, cuando se produce un rayo hay un campo eléctrico sumamente intenso, de millones de volts por metro, millones de volts por metro, bueno, los rayos ocurren en la Tierra, en nuestra vida, cuando hay tormentas, y uno de los lugares una de las situaciones en las que ocurre es cuando uno está viajando adentro de un auto. Ahora, lo bueno de estar adentro de un auto cuando hay un rayo es que el auto oficia de caja de jaula de Faraday. O sea, el auto metálico, toda la cobertura metálica del auto, me protege, en principio, de lo que le pasa al rayo. Digo en principio porque cuando cae el rayo, de todas formas, puede afectar alguna parte del auto, la parte eléctrica, y se me rompe algo del auto y choco igual, pero no porque me calcine el campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico va a ser apantallado por el auto. Escuché que los rayos van del piso hasta el cielo. ¿Es cierto? Ahora un poquito más tarde vamos a hablar de los rayos. Sí, que sé que es un tema de gran interés. Más o menos, no es... es toda una cosa complicada un rayo respecto a esa pregunta. Y el 90% de los rayos, la corriente, o sea, es carga negativa que va de la nube hacia la Tierra. Por lo tanto, eso va a significar una corriente que va de la Tierra hacia la nube, pero después hablemos. Lo que quería ahora mencionar en cuanto al tema de los rayos, en los autos, es que, bueno, como dije, el auto oficia de caja de Faraday. Entonces tengo acá otros videitos. No quiero tenerme tanto con tantos videos, pero a ver si puedo mostrar de la parte que importa. Bueno, en este video lo que están haciendo es una prueba en una situación controlada, que es de nuevo con algún generador de alta tensión, Yo dañó la electrónica. Y lo que Por hacen... eso las expandimos El rayo caía y salió a tierra. De hecho,
La corriente pasó. Y no se rompe. Es decir, Con gusto. Por las dudas, Susanne no se mueve y tampoco toca la carrocería. me asusté, pero no pasó nada. No es peligroso. Bueno, este es, como dije, una demo controlada en un lugar donde tienen un generador de alta tensión y se meten dentro de un auto y disparan un rayo, digamos, artificial por ese generador de alta tensión. Pero tengo uno que está muy bueno, que es un rayo de verdad, ahora que la gente puede filmar cosas con celulares. Si lo vieron, lo paso de vuelta porque está buenísimo. Impresionante. O sea, le cayó un rayo a esa camioneta, y ahí paró, algo le pasó, ¿no? Pero... lo que está pasando con la... No, pues es alucinante. Bueno, ese es un ejemplo real de que el rayo no afectó, o sea, el auto no se calcinó, ¿no? Bien, bueno, hay otros videos más. Hay otro más de esos, de tipo de experimentos controlados, con un fulano que se mete dentro de un auto y hace lo mismo. Es gracioso, pero no lo voy a volver a pasar porque es parecido al anterior. Y en realidad el mejor para mí es este del auto real, de la situación real, con el rayo real. Después hay una historia interesante en otro videito que les dejo acá, el link se los dejo después, y voy a subirlos a la página también, porque a veces por ahí quedan metidos en la clase y no sé, les resulta más difícil verlos o lo que sea. Este otro que está acá al final, no lo paso ahora, pero se los cuento, es un rayo, que en realidad no está el video, son fotos, que cayó en el Apolo 12, el cohete de la época de los Apolos, que fue a la Luna. Bueno, este fue otro cohete que salió tripulado, ¿no?, con astronautas, y que les cayó un rayo apenas despegó, y bueno, no se quemaron, o sea, el cohete ofició de jaula de Faraday. Sin embargo, sí afectó una parte de la electrónica que por suerte había uno que sabía en tierra de un detalle sobre de esa parte electrónica, y lo lograron corregir y se salvaron. Pero bueno, es un ejemplo muy famoso de un rayo sobre una cosa en el espacio. Bien, bueno, volvamos un poquito a las cuentas. Igual después tenemos más cosas así divertidas y videitos cuando hablemos algo de los rayos. Que es, bueno, vimos recién entonces la situación en la que teníamos un conductor que tenía una cavidad y que adentro de la cavidad no teníamos carga. Bueno, supongamos ahora que tenemos de nuevo la misma situación, un conductor que tenga una cavidad en su interior, pero que adentro de esa cavidad traemos nosotros o ponemos una carga Q. Imaginemos, para fijar idea, que esa carga es positiva, y veamos qué pasa. Bueno, utilizando algunas de las cosas que sabemos o que aprendimos hoy sobre los conductores en electrostática. Bueno, físicamente lo que nos imaginamos que va a pasar es que esa carga Q que traemos va a inducir que sobre la superficie interna de la cavidad, o sea, la superficie interna, perdón, del conductor, se aproximen las cargas negativas y se quieran acercar a esa carga positiva que está allá. De esta forma, distribuyéndose de estas formas. Lo cual va a dejar carga positiva en la superficie externa del conductor. ¿Por qué solamente en la superficie externa? Bueno, porque sabemos que en el interior del conductor hay una propiedad que nos dice que la densidad de carga en el interior tiene que ser 0. O sea que nos imaginamos que puede pasar esta situación. Bien,
Bueno, por otro lado, supónganse que yo dibuje una superficie de Gauss como esta punteada que está acá. ¿Sí? Bueno, si yo dibujo una superficie de Gauss así, que abarca todo el interior del conductor, como sé que el campo eléctrico allí vale 0, la integral de superficie del campo eléctrico tiene que valer 0. Ahora, por el teorema de Gauss, por otro lado, sé que la integral de superficie del campo eléctrico es la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada por esta superficie? Bueno, es la carga encerrada, por un lado es la carga que yo traje, que vale Q, y por otro lado la carga que se me agrupó en la superficie interna del conductor, cuya densidad de carga la voy a llamar sigma I, y la carga total neta que haya por esa distribución de carga va a ser la integral de la densidad de superficie de carga diferencial de superficie. ¿Está bien? O sea que la carga neta encerrada que haya adentro va a ser esta Q más la integral de superficie de la densidad de carga. Pero eso tiene que cumplirse por Gauss. Pero por otro lado, yo sé que como el campo eléctrico vale 0, eso tiene que ser 0. Con lo cual, lo que resulta es, quizás obvio, pero es que la integral de superficie de la densidad de carga que tenga en la superficie me tiene que compensar exactamente la carga que yo traje. O sea que tiene que valer menos Q. Entonces, en ese caso, la densidad de superficie interna es distinta de 0. ¿Sí? Y su integral vale menos Q. Fíjense que esto es diferente del caso anterior, en donde como Q valía 0, allí, por un lado, sabía entonces que la integral de superficie valía 0, y además vimos que la misma densidad de carga valía 0 por esa demostración medio que cuesta de usar la integral de línea del campo eléctrico. Bueno, en este caso eso cambia, si yo tengo una carga Q distinta de 0, y si es positiva en particular, eso hace que se me induzcan estas cargas negativas y que se cumpla esta propiedad. ¿Bien? Bueno, ahora, supongamos que además, en realidad el conductor que yo tenía, no tenía carga neta, o sea que la carga total que yo tenía en el conductor era 0. Quiere decir que si se formó esta densidad de carga superficial en la superficie interna, y quedó esta carga superficial en la superficie externa, la suma de las dos integradas sobre dos superficies distintas, ¿sí? Porque la interna la integro sobre esta superficie, S sub I, y la externa la integro sobre esta superficie, SE, que es más grande. La suma de las dos cosas, total, después de ser integrado, me tiene que dar 0. Con lo cual lo que concluyo es que la integral de la superficie, de la densidad de carga en la superficie externa, tiene que ser igual a menos la integral de la densidad de carga en la superficie interna, que sé, por otro lado, que valía menos Q. Menos con menos me da más, o sea que la integral de la densidad de carga en la superficie externa tiene que ser Q. O sea que por el hecho de yo traer una carga Q positiva acá, se me induce una distribución de carga cuya integral total me da menos Q, y en el exterior una densidad de carga cuya integral total me da más Q. ¿Está bien? Entonces esa es una propiedad que se tiene que cumplir. Bueno, hay más situaciones que las voy a dejar para que las vean en la práctica, de qué pasa si yo aproximo la carga al borde o toco el conductor, distintas cosas, ejercicios que los dejo para que los discutan en la práctica y se rompan el coco allí. Yo voy a seguir avanzando. Estas son quizás las propiedades más importantes, las que estamos viendo hasta ahora. ¿Alguna duda de esto anterior? No sé si quedó claro. O sea, dije más que nada lo que, digamos, saqué en conclusión son algunas propiedades de cómo tienen que ser las densidades de carga en las superficies de del conductor. Bueno. Bien, bueno, si no hay duda sobre eso, sigo y vamos a ver otra propiedad interesante que se llama el efecto de puntas. El efecto de puntas está relacionado con algo que estudió el señor Benjamin Franklin, un científico, inventor, político, diplomático, multipropósito, que quedó inmortalizado en el querido billete de $100, que siempre está de moda en nuestro país, y nos causa tantos problemas. Bueno, Franklin, como saben, en su parte científica,
se mostró muy interesado por los fenómenos eléctricos, en particular en la atmósfera, y se le atribuye la invención del pararrayos, que es un dispositivo para atraer de alguna forma los rayos a ese dispositivo. O sea, es una cosa puntiaguda, metálica, que atrae en general a los rayos. En realidad hay una alta probabilidad de que el rayo vaya allí, pero no es total. O sea, puede pasar que uno tenga un pararrayos y el rayo igual haga lo que se le cante por las propiedades de la atmósfera y caiga en otro lugar. Pero en general hay gran chance de que el rayo vaya hacia el pararrayo. Él lo hizo con barriletes, estudió estas cosas, es un famoso dibujito, pintura, donde se lo ilustra a Franklin con barriletes, y cuentan que se salvó de ser electrocutado por milagro, mientras probaba esto. Pero bueno, el efecto que él descubrió, digamos, en la práctica, haciendo pruebas y experimentos, tiene que ver con una cuestión que ahora vamos a ver en forma así teórica, que se llama el efecto de puntas. Y es el hecho de que el campo eléctrico en un conductor es más intenso en las regiones donde el conductor tiene mayor curvatura. ¿Sí? Ya vimos que el campo eléctrico en un conductor solamente podía existir en su superficie y que tenía que ser normal. Entonces, imaginemos un conductor que tiene esta forma medio oblonga, que tiene una zona de una curvatura mayor. La curvatura, les recuerdo como concepto matemático, la curvatura se la define como 1 sobre el radio de la curvatura. O sea que si uno está en una región como esta, donde el radio de curvatura, que es la forma con la que el conductor tiene, es más chico que en este otro lado, entonces aquí la curvatura es mayor. O sea, la curvatura me mide cuán rápido cambia la forma de la superficie del conductor. En esta otra sección del conductor, en esta otra parte, la superficie va cambiando más suavemente. ¿Por qué? Porque el radio este es más grande. O sea que la curvatura es mayor en R1 que en R2, ¿no? Y lo que vamos a ver es que eso implica que el campo eléctrico que existe en la superficie sea mayor en R1 que en R2. Recordemos que el campo eléctrico tenía que ver con la densidad de carga. ¿Sí? Una de las propiedades que vimos es que el campo eléctrico era la densidad de carga en la superficie dividido epsilon 0. Y como vimos, la densidad de carga no necesariamente es constante en una superficie conductora, y de hecho va a pasar que la densidad de carga es mayor de este lado que de este lado. Y eso va a dar como consecuencia que el campo eléctrico sea mayor de este lado que de este lado. Entonces, para hacer esta cuenta vamos a aproximar algo, y vamos a suponer que en primera aproximación, cuando estoy cerquita de la superficie del conductor, por ejemplo de este lado, de este lado, donde tengo el puntero ahora del lado de 1, si estoy cerca de la superficie del conductor, veo el conductor más o menos como una esfera, y entonces digo, bueno, el potencial eléctrico que hay allí no va a ser muy diferente del potencial generado por una esfera que tenga el radio igual al radio este de curvatura en la región en la que estoy. Bueno, ¿cómo es el potencial de una esfera? Lo sabemos por Gauss, lo podemos calcular. El potencial en el caso de un casquete esférico con carga es la carga dividido el radio por la constante eléctrica. O sea que el potencial en la región de carga donde tengo densidad de carga sigma 1 lo puedo aproximar por la constante eléctrica acá, la densidad de carga por el pedacito de superficie que corresponde acá, dividido el radio de esa región. ¿Sí? Estoy aproximando, digamos, el potencial en esta región por el potencial de una esfera de radio R1, cuya carga total vale sigma 1 por delta S1. Donde delta S1, ¿quién es? Bueno, es el área subtendida por este pedacito de superficie, que la voy a aproximar también por el radio al cuadrado por el ángulo sólido que forma este pedacito, ¿no? ¿Sí? Lo que habíamos visto antes, esta cantidad que llamamos el ángulo sólido. Bueno, la superficie esa, el pedacito de superficie, lo aproximo por R cuadrado por el ángulo sólido. Y eso entonces después lo voy a meter acá donde dice delta S1, con lo cual me va a quedar que el potencial en la región de este lado de radio R1
va a ser sigma 1 por R1 al cuadrado por delta ángulo sólido, dividido R1, se me va a cancelar un R1, me va a quedar sigma 1 por R1 por ángulo sólido, por K. Bien. Bueno, hago lo mismo del otro lado del conductor, donde el radio vale R2. Entonces ahí vuelvo a decir lo mismo, digo que el potencial en esa región lo aproximo por la densidad de carga en esa región, que llamo sigma 2, por el delta de superficie en esa región, que es S2 dividido R2, y el delta de S2 lo aproximo también por el radio al cuadrado por el ángulo sólido. ¿Cuál ángulo sólido? Bueno, es el mismo, ¿no? Porque supóngase que yo me paro acá en el medio y miro cada pedacito de la superficie subtendiendo el mismo ángulo sólido. Bueno, ahora voy a usar algo importante que se cumple en los conductores, ¿no? Estamos haciendo toda esta cuenta en un conductor, y es que el potencial es constante en toda la superficie del conductor. O sea, fíjense algo que cuesta a veces entender, ¿no? En un conductor yo sé que el potencial es constante en toda la superficie, no así el campo eléctrico. El campo eléctrico es el gradiente del potencial, y el gradiente tiene que ver cómo cambia el potencial cuando yo me voy hacia afuera del conductor. ¿Sí? Entonces, puede pasar que el potencial sea constante y que el campo eléctrico no lo sea. Es perfectamente válido que eso ocurra, y eso ocurre en general en todos los conductores. El potencial es constante y el campo eléctrico no necesariamente es constante si el conductor tiene una forma arbitraria. Bueno, entonces uso esto de que el potencial sea constante, que por otro lado lo calculé de esta forma. De un lado me dio esto, del otro lado me dio esto, y las igualo estas dos cosas. Sí, igualo estos B porque son el mismo B, porque es el mismo potencial de los dos lados. De igualar esas dos cosas, obtengo esta propiedad interesante, y es que sigma 1 por R1 es igual a sigma 2 por R2. Bien, y ahí ya está. Una vez que llegué a esto, que es lo más difícil de llegar en realidad y de convencerme, si llegué a esto, después uso que el campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0, entonces el campo eléctrico en 1 va a ser sigma 1 sobre epsilon 0, y el campo eléctrico en 2 va a ser sigma 2 sobre epsilon 0, o sea que si hago E1 sobre 2 es sigma 1 sobre sigma 2, y sigma 1 sobre sigma 2 lo obtengo de aquí. O sea, como consecuencia de este razonamiento que hice, obtengo que sigma 1 sobre sigma 2 es R2 sobre R1. Ahora resulta que R2, como se ve en el dibujo, es mucho más grande que R1. Y me quedó invertido acá, me quedó que E1 sobre 2 es R2 sobre R1. Por lo tanto, E1 es mucho más grande que E2. O sea que el campo eléctrico en esta región es mucho más intenso que en esta región, como está ilustrado en el dibujo para que sea consistente. Bien, bueno, a eso se lo llama efecto puntas, y es el hecho entonces que en los conductores el campo eléctrico que aparezca por efectos externos y por efectos propios del conductor va a tener que ser siempre más intenso en las regiones donde el conductor sea más puntiagudo. Bien. Bueno, esto también tiene algunas consecuencias prácticas, y es que en las puntas de los metales, donde el campo eléctrico es muy intenso, si el campo eléctrico es tan intenso, se puede dar un fenómeno que se llama de ruptura eléctrica o rigidez dieléctrica. Los dieléctricos son algo que vamos a ver en algunas clases, en 2 o 3 clases, que son lo contrario de los conductores, son materiales aislantes. Y que es el caso, por ejemplo, del aire, que podríamos pensar que no es un buen conductor. Sin embargo, ante un campo eléctrico muy intenso, que es lo que se podría dar en una punta de un metal, el aire se puede volver conductor porque el campo eléctrico tan intenso ioniza las moléculas de aire que hay allí, que son básicamente oxígeno y nitrógeno, y esta ionización produce una separación de cargas, y eso produce lo que se conoce como un chispazo. Sí, el chispazo es un efecto que se da cuando uno tiene un campo eléctrico muy intenso en una cosa que normalmente es aislante como el aire, y lo ioniza, y se produce un arco generalmente, que es un canal por donde los electrones se pueden mover y conducir
en este caso en el aislante, que es el aire. Y eso además se escucha porque eso produce una onda sonora. Se puede calcular cuán intenso tiene que ser ese campo para producir ese chispazo. Esta es una cuentita más o menos así con los dedos de cuánto tiene que ser. Lo que uno sabe es que un electrón más o menos moviéndose en el aire recorre una distancia de 1 micrón antes de volver a chocar con un ion que quedó, digamos, al ionizarse los elementos del aire, quedan iones cargados y electrones cargados, y los electrones esos se empiezan a mover como locos, y al moverse pueden llegar a chocar contra los iones, pero más o menos, o experimentalmente se puede comprobar que antes de chocar se mueve a una distancia de más o menos 1 micrón. Y por otro lado, para ionizar esas moléculas de aire, las moléculas de oxígeno y nitrógeno, también sabemos que se necesitan del orden de una energía de 10 electronvolt para poder arrancar un electrón de una de esas moléculas. El electronvolt es una cantidad, una medida de energía, que supongo que es la primera vez que se la encuentran, que resulta de considerar una diferencia de un voltaje de un volt, para una carga de valor de un electrón. O sea, si recuerdan una clase anterior, vimos que la energía potencial estaba dada por la carga por el potencial. O sea que si yo tengo una diferencia de potencial dada de no sé cuántos volts y lo multiplico por una carga, eso me va a dar una energía que normalmente la medimos en Joule. Bueno, hay una unidad de energía que se define, que se llama el electronvolt, que resulta de multiplicar la carga de un electrón, que sabemos que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, lo habíamos visto en la primera clase, por un voltaje de un volt. Entonces, de la combinación de multiplicar la carga del electrón por un voltaje de un volt, me da algo que tiene unidades de energía en Joule, y que son 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. O sea, en resumen, un electronvolt es 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. 1,6 por 10 a la menos 19 sale de la carga del electrón. Entonces, lo que se sabe es que para ionizar un átomo de oxígeno necesito más o menos 10 electronvolts o 10 a la menos 18 joules, si quisiera. Entonces, el campo eléctrico que requiero para generar esta diferencia de potencial que me produzca 10 electronvolts, en una distancia de más o menos 10 a la menos 6 metros, es un campo eléctrico que sale a ser el cociente entre esta diferencia de potencial y esta distancia. O sea, el campo eléctrico es el gradiente del potencial, o sea que hago diferencia de potencial dividido distancia, y eso me da más o menos 10 a la 7 volts sobre metro. Que sería entonces, que es el campo en teoría que necesitaría para ionizar el aire y producir estos chispazos. En la práctica se observa que con un campo de más o menos 3 millones de voltios por metro, se alcanza la ruptura eléctrica, es el valor de rigidez dieléctrica. O sea, el valor de rigidez dieléctrica es el valor del campo, que es en el aire, para romper y generar estos rayos. Acá había visto este comentario de Flor: si los rayos se escuchan en un radio de 30 kilómetros, pero claro, eso tiene que ver con la onda sonora que se da. Bueno, ejemplos de estas cuestiones sobre los chispazos y este tipo de efectos de ruptura eléctrica que se da en el aire cuando uno tiene campos eléctricos muy intensos, hay varios que, según sea el ámbito en donde se da, tienen distintos nombres. Uno es el caso conocido de los fuegos de San Telmo. Esa es la traducción, en realidad es Sant Elmo, un señor que se llamaba Elmo, que fue santificado, entiendo, que eran cosas que observaban los navegantes en los barcos que tienen mástiles, en los días que había tormenta. Cuando hay tormenta hay una electrificación, un poco por decirlo de alguna forma, de la atmósfera, cuando hay una región de puntas como es un mástil,
existe la posibilidad de que se dé este fenómeno de ruptura eléctrica, y eso ocurría y se armaba como una especie de aureola o fuego arriba de los mástiles, que es otra cosa que obviamente asustaba a los navegantes y lo asociaban con alguna cuestión terrible que iba a pasar, aunque también existe la versión opuesta de que era un buen augurio. Entonces no sé cuál de los dos. Por las dudas no lo miremos, pero está acá en Wikipedia. Esta es una entrada de esta historia, en un link a eso. Esto que está en azul es un link. Este principio es lo que se usa para hacer soldadura. Sí, este ejemplo de acá que es es algo, un chispazo en una soldadura. Y ocurre la soldadura. La soldadura, sí, es una aplicación de esto, efectivamente. Bueno, otra situación en donde ocurrió esto parecido a lo que pasa en los mástiles de los barcos, fue en el dirigible, el Graf Zeppelin, que fue un dirigible que construyeron los alemanes en la época de los nazis, antes de la guerra. Habían desarrollado estos dirigibles que son como unos globos. Bueno, los conocen los dirigibles. Acá está el link del dirigible ese. Y esta es una historia con un dirigible que se llamó Hindenburg, que hicieron los alemanes para que llegue hasta Estados Unidos, ¿no? Todavía no estaba la guerra. Nada, como una demostración del poderío que podían tener con gente adentro. El dirigible era un avión, una especie de avión, acá está, que funcionaba con un gas altamente inflamable. La cosa es que por ya la situación tensa que había entre los países, Estados Unidos había embargado el tipo de gas que necesitaban los alemanes para inflarlo. Usaron otro gas, no el que normalmente usaban, que era más inflamable que el que normalmente usaban, y lo que pasó fue que cuando vino ese dirigible y se acercó a Nueva York, un día de tormenta, y los pliegues que tenía el dirigible en todo el borde, que eran como puntas, ante las cargas que había en la tormenta, produjeron un pequeño chispazo, y eso fue suficiente para que ¡pum!, explotara todo. Y bueno, eso terminó con la historia de los dirigibles. No sé por qué no me vuelve la presentación. Esa es la tapa de Led Zeppelin. Me dice, sí, claro, creo que sí. No me acuerdo bien, pero Led Zeppelin me parece que viene de ahí. Hubo un caso muy parecido, dice Pablo acá, con uno más grande, un inglés en el R-01, también por usar hidrógeno inflamable y no helio como se usa ahora. Claro, porque ese era un tema también, ¿no? Los alemanes tenían bien controlado hacerlo con helio, pero el helio se hacía en Texas. Era el único lugar del mundo, parece, no sé dónde tenían helio. Y Estados Unidos tenía embargado mandarles helio a los alemanes, así que lo hicieron con hidrógeno. Y con hidrógeno, ¡pum!, pasó esto. Sí, igual entiendo que no hay más tripulados, ¿no? Porque después de esto quedó en desuso el uso de esto como cosa tripulada. Sí se usa para publicidad y qué sé yo qué. Digo, no con pasajeros, eso me refiero, no se usa más. Bueno, también se da en este tipo de fenómenos, digamos, de ruptura eléctrica, se da también en las líneas de alta tensión. Acá tengo un videito que está bueno, y ahí se llama, tiene otro nombre ahí, pero es el mismo efecto, ¿no? En ruptura eléctrica. Se llama efecto Corona, que bueno, viene a cuento por el otro Corona que está ahora afectándonos. Subestación Maitenes, se graba la salida del seccionador 89J3-1, fase 1, fase 2 y fase 3. En los 3 puntos se identifica Corona en un extremo
Bueno, es otro corona ese, ¿no? Estos eran unos señores de la electricidad en Chile, me parece, por el acento. Uy, me pasé. No me pasé, estoy bien. ¿Cómo estoy de tiempo? Estamos bien. Es ese efecto medio, se llama corona porque se forma así medio como una especie de corona. Otra situación que se da es un arco eléctrico como este que está en la foto acá ilustrado, que se da en las líneas de alta tensión. Acá tengo otro video que es más largo. Bueno, le faltó la C a cada arco eléctrico, dice el muchacho, pero el video está bien. Bueno, y hay más cosas para ver, después lo pueden mirar tranquilos. Bueno, y entonces llegamos finalmente a algo que ya habíamos hablado antes cuando vimos el tema de la jaula de Faraday, y que ahí creo que fue Flor que me preguntó el tema de los rayos. Los rayos son un ejemplo de esta ruptura dieléctrica que se da cuando, por un efecto atmosférico, que todavía no está del todo comprendido, se genera una diferencia de carga muy grande entre una nube y la Tierra, y se genera, al generarse esa diferencia de carga tan grande, se genera un campo eléctrico muy grande que alcanza para romper el aislamiento normal que tiene el aire, y se crea un canal por el cual pueden circular electrones, moverse los electrones y generar una corriente. O sea, un rayo es ese fenómeno, es este fenómeno en forma bien espectacular. Bueno, sobre los rayos tengo dos cosas para comentarles, y para que puedan leer después y aprender e informarse. O sea, yo no voy a dar una clase de rayos. Una es, hay un capítulo, por suerte, de Feynman, de Richard Feynman, que está buenísimo. Acá les dejo el link, donde él explica lo que se sabe de los rayos, o lo que se sabía en ese momento, nada, se los recomiendo para leer. Después tengo otro artículo más de tipo divulgativo, que está muy bueno también, donde me explican un poco la física de lo que es un rayo. Pero bueno, básicamente lo que pasa en un rayo es que por movimientos de las partículas que ocurren en la atmósfera en situaciones de tormenta, se produce una diferencia, y digo esto rápido, pero hay todos unos distintos modelos para poder entender eso, y que todavía no están todos de acuerdo, cómo es que pasa eso, pero finalmente lo que pasa es que las nubes quedan cargadas en su parte inferior con carga negativa. Esas nubes con carga negativa atraen o hacen que en la superficie de la Tierra se quede cargada positivamente, la que está justo por debajo de la nube. O sea, básicamente lo que hacen es expeler o expulsar a los electrones que están sobre la Tierra y los hace ir hacia afuera y dejan cargados positivamente. Y entre la nube con carga negativa y la Tierra con carga positiva se genera un campo eléctrico muy intenso, que en este caso va de la Tierra hacia la nube, y ese campo eléctrico muy intenso puede romper la rigidez dieléctrica del aire y crear un canal de ionización por donde los electrones que están en la nube empiezan a bajar y circular. Ese canal primero, hay todos una jerga de nombres, se llama step leader, que se va formando de la nube hacia la Tierra, pero también se forma un canal desde la Tierra hacia la nube, y en algún momento se juntan, y además se forman en el medio distintas ramificaciones, como acá más o menos se llega a ver. Y una vez que se hace ese canal, la corriente está formada por electrones. Normalmente pasa eso, que la corriente se forma por electrones que van de la nube hacia la Tierra. Y como vamos a ver más adelante, una corriente formada por electrones que van de la nube hacia la Tierra significa una corriente de la Tierra hacia la nube. O sea, significa, es equivalente que electrones se muevan hacia abajo de la Tierra a pensar que cargas positivas se muevan de la Tierra hacia la nube.
Entonces eso me da una corriente hacia arriba. Una corriente que es del orden de 1800 amperes en promedio en toda la Tierra. Resulta que, bueno, eso está contado en el capítulo de Feynman, y hay números allí. Esa corriente proviene, que se forma, digamos, me genera un campo eléctrico en la atmósfera que existe en toda la Tierra todo el tiempo, hay un campo eléctrico, que está sostenido por esa corriente que se forma por los rayos. Los rayos hay del orden de, ahora me olvidé el número, pero era impresionante. Creo que hay del orden de 100 rayos por segundo en la Tierra, en el libro de Feynman lo dice bien. O sea, hay una cantidad de rayos, no, hay 40.000 tormentas por día en la Tierra, las tormentas tienen varios rayos, y hay esa cantidad de rayos que me generan esa corriente sostenida que hay desde la Tierra hacia las nubes, en promedio. Bien, no sé qué más tenía para decir de eso de los rayos. Bueno, eso naturalmente es muy variable, o sea, depende de la región de la Tierra. Hay zonas que tienen más tormentas que otras, y lo que leí por ahí es que la zona donde más rayos hay es en una zona de Colombia. En Argentina también hay zonas intensas de rayos, en la Mesopotamia, por Misiones y ya en Paraguay. De hecho se estudia bastante allí, se hacen estudios de eso. Y después también hay una variabilidad de la intensidad de los rayos en promedio que hay en la Tierra, o sea, del número de rayos básicamente, con las horas del día. O sea, eso tiene que ver con cosas de la Tierra en sí. Eso ocurre a cierta hora del día en la Tierra, que es alrededor de las 7 de la noche, hora de Londres. Bueno, acá Flor me pregunta muchas cosas, que hace que se generen rayos en las tormentas. ¿Por qué lluvias intensas hacen que hayan rayos? Bueno, sí, eso es parte de los modelos que explican un poco ese fenómeno. Lo que pasa es que cuando hay tormentas hay movimientos convectivos grandes, o sea, movimientos de materia, de átomos y de moléculas en la atmósfera, dentro de las nubes, y que esos movimientos chocan contra partículas, que en realidad para que haya una tormenta tiene que haber como nucleamiento de partículas que se forman, pero además, como hay movimiento de partículas, en el roce y en la fricción se produce ionización y se produce carga. O sea, cuando dos moléculas chocan, se pueden arrancar los electrones entre sí y se cargan. Y cuando se cargan, además, esas cargas también son susceptibles de moverse. O sea que es en una tormenta en donde hay, digamos, más movimiento y también más partículas chocando que se producen la carga eléctrica, y que es lo que se necesita para que haya un campo eléctrico, ¿no? Básicamente. O sea, tiene que haber carga para que haya un rayo. Entonces tiene que ver con eso. Si estoy en una zona donde no hay nubes y está todo despejado, no hay movimiento de las moléculas en el aire allí, se mueven, siempre se mueven, pero no tanto, digamos, no hay movimientos convectivos como sí pasan en las tormentas, en las nubes. Bien, o sea, para entender un poco más los modelos hay que usar termodinámica, porque tiene mucho que ver con eso, estadística, nada, es complicado, y finalmente electricidad para entender esta parte. Bueno, para terminar con rayos y películas, bueno, ustedes todos recordarán el famoso rayo de Volver al Futuro, y buscando ese fue que encontré este del aprendiz de brujo, del romance iniciado en una jaula de Faraday, y otra situación de rayos en las películas famosas es la de
Frankenstein, que es hacer vida utilizando la electricidad en un cuerpo inanimado. Pero creo que el mejor es este, el Volver al Futuro. El cual, espérense, lo tenía por acá. Acá. Yo creo que es el rayo más famoso de la historia del cine. Está bien, ¿no? Y ahí volvió Marte, bueno. Y con eso termino. Ups. Esto va a seguir, pero bueno. Acá apareció... Ah, no pensé que era por... Si les interesa este tipo de fenómenos en la atmósfera, les recomiendo googlear sprites, elves o blues. Muy loco. Sí, hay un montón de fenómenos en la atmósfera que están relacionados con esto y nombres que la gente de la atmósfera les da. No sé si hay algún estudiante aquí teníamos un par. No, pero ahora lo que pasa es que los de ciencia de la atmósfera hacen aparte esta materia. Nos quedan solo los de oceanografía. Bueno. No, porque antes la cursaban juntos algunos de atmósfera. Y les gustaba esta parte. Bueno, creo que a todo el mundo le interesa esto. Bueno. Listo, creo que con esto terminé. Fue bastante cualitativa la clase, pero igual hubo algunas cuentas con las cuales por ahí no sé si quedó alguna duda.